Lo que estás a punto de escuchar no es una noticia más sobre Cuba, ni un déjà vu de la Guerra Fría. Es la historia de cómo Moscú ha decidido desafiar frontalmente a Washington en su propio hemisferio, y cómo Estados Unidos, otra vez, está reaccionando tarde, confiado en una hegemonía que ya no existe. Mientras los medios tradicionales reducen todo a imágenes de barcos entrando en el puerto de La Habana, lo que está ocurriendo debajo de la superficie es mucho más profundo. Es un rediseño completo del equilibrio de poder en el Caribe. Soy Javier Montoya, y en los próximos minutos voy a mostrarte por qué Rusia ya no solo visita Cuba, sino que se está posicionando como su protector estratégico, con acuerdos militares de largo plazo, presencia naval recurrente y una narrativa política que desafía directamente la autoridad de Estados Unidos en la región. Y te adelanto algo. Si creías que la crisis de los misiles de Cuba era un capítulo cerrado de los libros de historia, vas a tener que reescribir mentalmente ese capítulo. Mientras lees estas palabras, el eje Moscú-La Habana se está sellando con tinta militar y geopolítica. En octubre de 2025, la Cámara Alta de Rusia ratificó un nuevo acuerdo de cooperación militar con Cuba, un pacto firmado en marzo de ese año en La Habana y en Moscú, que establece las bases legales para definir objetivos, áreas y formas de cooperación militar entre ambos países. No es un simple memorando protocolar. Es el marco jurídico que permitirá entrenamiento conjunto, intercambio de experiencias, ampliación de programas técnicos y protección explícita de ciudadanos rusos que operen en territorio cubano. En el contexto de este acuerdo, Vladimir Putin ya firmó la ley que ratifica este acuerdo, y parlamentarios rusos lo describen como un instrumento para desenvolver y fortalecer la colaboración militar entre Rusia y Cuba, y consolidar uma cooperação estratégica de longo prazo, dirigida a garantir autonomia diante das pressões ocidentais. Traduzindo, Moscou está institucionalizando uma presença militar duradoura em Cuba, com amparo jurídico, planejamento de longo prazo e discurso político anti-sanciones claramente alinhado com a narrativa cubana de resistência ao embargo dos Eckermaier. Si valoras entender estas piezas del tablero antes de que exploten en los titulares mainstream, suscríbete ahora mismo al canal y activa la campanita. Lo que vas a escuchar aquí no son slogans, son los documentos, las maniobras y las decisiones que están reconfigurando el Caribe. Y te aseguro, cuando veas el cuadro completo, nunca más vas a escuchar visita de buques rusos a Cuba como una simple nota de color. Retrocedamos un poco para entender cómo llegamos a este punto de desafío frontal. Junio de 2024. 4 buques rusos, incluyendo la fragata Admiral Gorshkov, uno de los navíos más avanzados de la Marina rusa, y el submarino nuclear Kazan entran en el puerto de La Habana con salva de 21 cañonazos correspondidos por artillería costera cubana. El gesto es coreografiado para las cámaras, pero el mensaje es inequívoco. Moscú puede desplegar activos de alta tecnología militar a menos de 150 kilómetros de la Florida, cuando quiera, como quiera. Mientras los barcos cruzaban el Atlántico, aviones de patrulla P-8 estadounidenses destructores como el USS Donald Cook y el USS Truxtun, y el buque de la Guardia Costera USCGC Stone lo seguían paso a paso rastreando maniobras, rutas y capacidades. El Comando Sur reconoció públicamente que monitorea de cerca estos movimientos, pero al mismo tiempo intentó tranquilizar, diciendo que tales visitas no son una sorpresa y que Rusia tiene una larga historia de escalas en puertos cubanos. Analistas militares, sin embargo, fueron menos diplomáticos. Uno de ellos, del Hudson Institute, definió la misión como un mensaje de amenaza a Estados Unidos, un recordatorio de que Moscú puede amenazar el territorio estadounidense, tanto como Washington proyecta poder militar en Ucrania. Y este no fue un episodio aislado. Las visitas de buques rusos a Cuba se han vuelto recurrentes. Entre 2013 y 2020, navíos rusos atracaron en la isla prácticamente todos los años, manteniendo vivo el hábito estratégico de presencia en el Caribe. En paralelo, Moscú ha intensificado su apoyo político directo a La Habana, condenando sistemáticamente el embargo estadounidense como bloqueo ilegal e inhumano, y llamando desde el Consejo de Seguridad de la ONU al levantamiento inmediato y total de las sanciones. Funcionários del Ministério de Exteriores ruso describen el embargo como a mais flagrante forma de interferência sancionatória nos assuntos internos de um Estado soberano, uma postura que lhes permite ocupar o espaço moral que Washington diz defender, mas não pratica na visão de Moscou. En enero de 2025, cuando el presidente Donald Trump decidió volver a colocar a Cuba en la lista estadounidense de estados patrocinadores del terrorismo, revirtiendo la decisión anterior de Joe Biden, la respuesta rusa fue inmediata. La portavoz María Zakharova acusó a Washington de usar la designación para endurecer aún más las restricciones financieras y económicas, con el objetivo de desestabilizar la isla y provocar un cambio de régimen. Al mismo tiempo, prometió que Rusia continuaría proporcionando el apoyo necesario a Cuba para exigir el fin del bloqueo ilegal e inhumano. Es decir, Moscú se posiciona explícitamente como garante político y crecientemente militar de la supervivencia del régimen cubano frente a la presión estadounidense. Mientras tanto,
La crisis económica en Cuba se agrava. Analistas regionales describen la situación como una de las peores en décadas, con escasez de alimentos, apagones y protestas localizadas, contexto en el cual el apoyo ruso no es solo simbólico, sino una tabla de salvación concreta. En 2023 y 2024, Rusia amplió créditos, reestructuró deudas, envió derivados de petróleo y profundizó proyectos de cooperación energética para ayudar a estabilizar el sistema eléctrico cubano. En julio, el ministro de Exteriores Sergei Lavrov declaró en La Habana que Moscú fortalecería sus relaciones con Cuba no solo con métodos morales o políticos, sino mediante proyectos económicos que hagan la economía de la isla más sostenible frente a los ataques externos. Detrás de ese lenguaje diplomático hay una estrategia clara: convertir a Cuba en un socio estructural de Rusia en el hemisferio occidental, reforzando su resiliencia frente a sanciones, al mismo tiempo que se crea una plataforma estable para la proyección de poder ruso mucho más cerca del territorio estadounidense, de lo que Washington considera aceptable. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora. Lo que estás viendo es el patrón que los medios te muestran por partes, pero nunca conectan. Visitas navales por un lado, acuerdos económicos por otro, declaraciones en la ONU por separado. Aquí estás viendo el cuadro completo. Activa las notificaciones porque en el próximo video voy a diseccionar la respuesta real, no la oficial, del Pentágono a esta nueva arquitectura Moscú-La Habana. Volvamos al acuerdo militar de 2025, porque ahí está el corazón de este desafío frontal. El documento, según la agencia TASS y análisis posteriores, es un pacto marco estratégico diseñado para facilitar el desarrollo y fortalecimiento de la cooperación militar e instituir una base legal para futuros acuerdos sectoriales específicos. No especifica públicamente qué armas, qué instalaciones o qué despliegues están sobre la mesa, pero incluye una cláusula clave: la protección de los intereses de ciudadanos rusos que desempeñen actividades en el marco del acuerdo, lo que abre la puerta a personal militar permanente, instructores técnicos y posiblemente contingentes rotativos. El Senado ruso destaca que el tratado formaliza troca de experiencias, entrenamiento conjunto y ampliación de programas técnicos entre las Fuerzas Armadas de los dos países. Eso puede significar desde ejercicios navales compartidos en aguas cubanas hasta entrenamiento de fuerzas especiales, pasando por cooperación en ciberdefensa, guerra electrónica y vigilancia marítima. La lógica es clara. Cuanto más se integren operativamente las Fuerzas Armadas de Rusia y Cuba, más alto será el costo político y militar de cualquier intento estadounidense de intensificar la presión o contemplar opciones más agresivas. Pero Moscú no juega solo en el terreno militar duro. Simultáneamente, promueve un discurso de orden mundial policéntrica, en el que Cuba es presentada como un socio clave en la construcción de un sistema internacional alternativo al liderazgo estadounidense. Diplomáticos rusos describen la política compartida con La Habana como constructiva para establecer ese mundo policéntrico y denuncian as sanções unilaterais de Washington como ataques à soberanía y a estabilidad global. En otras palabras, la defensa de Cuba ante Estados Unidos se convierte en un símbolo de la resistencia de todo un bloque frente a la hegemonía americana. Del lado estadounidense, la reacción oficial mantiene el tono de calma controlada, pero las acciones dicen otra cosa. Cada vez que una flotilla rusa se aproxima al Caribe, destructores de la Marina estadounidense, aviones de patrulla y, en algunos casos, submarinos son desplegados para seguir cada movimiento. El Comando Sur reconoce que monitorea de manera rutinaria actividades de preocupación cerca de la patria, pero al mismo tiempo busca minimizar el riesgo de pánico público, enfatizando que estas visitas tienen precedentes históricos. Analistas independientes, sin embargo, señalan la diferencia clave. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética operaba desde una posición de relativa paridad nuclear, pero con limitaciones económicas severas. Hoy, Rusia, aunque debilitada económicamente, actúa de forma más audaz en la periferia estadounidense, precisamente porque el foco de Washington está dividido entre Europa, Oriente Medio y el Indo-Pacífico. En este contexto, la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo por la administración Trump en 2025 funciona como gasolina sobre el fuego. El movimiento no solo reimpone restricciones financieras más duras, dificultando aún más la ya frágil economía cubana, sino que empuja a La Habana aún más en los brazos de Moscú, que se presenta como el socio que defiende a Cuba en foros internacionales y le ofrece alternativas económicas y militares frente al bloqueo. Desde el punto de vista ruso, cada sanción adicional de Washington a Cuba es una oportunidad para ampliar influencia, firmar nuevos acuerdos y consolidar su posición como garante externo de la resiliencia del régimen cubano. Lo que estamos viendo, por tanto, no es un simple gesto simbólico de buques rusos frente al malecón habanero, sino la cristalización de una estrategia de largo plazo: usar el aislamiento de Cuba, provocado y perpetuado por Estados Unidos, como puerta de entrada para un actor militar extrahemisférico que puede proyectar poder directamente en el Caribe. Moscú protege económicamente a Cuba frente a las sanciones, la respalda políticamente en la ONU y ahora consolida legalmente un andamiaje de cooperación militar que limita las opciones de Washington y le recuerda de forma muy visible que ya no controla sin contestación su patio trasero.
Si este panorama te está resultando diferente de las narrativas simplificadas que sueles ver en los noticieros, suscríbete ahora mismo y deja tu like. Aquí no te venden una frase suelta, aquí conectamos acuerdos, maniobras, discursos y documentos para que entiendas por qué cada buque ruso que entra en La Habana es en realidad un mensaje directo a la Casa Blanca. Comparte este video con quien aún cree que la Guerra Fría terminó y que el Caribe es una región periférica. El tablero ha cambiado, y quien no lo vea a tiempo va a despertar cuando el desafío a Washington ya no sea solo simbólico, sino estructural.